Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a transmitir la 21 partida del libro Ajedrez Lógico Jugada a Jugada. Y hoy nos toca la partida entre Chernev y el jugador Halbum. Jugada en Nueva York en 1942. Bueno, Chernev nació en 1900 en Moscú o probablemente en Priluki, Ucrania. No se sabe bien ahí todavía. Fue mucho más que un apasionado al ajedrez, fue un verdadero embajador del juego. Después de emigrar a los Estados Unidos en 1920, dedicó su vida a compartir su amor por este arte ciencia, escribiendo 20 libros llenos de enseñanzas, curiosidades y pasión. Entre ellos, el ajedrez lógico jugada a jugada. Es quizás su obra más famosa, donde analiza con profundidad 33 partidas clásicas, explicando cada movimiento de manera clara y educativa, ideal tanto para principiantes como para jugadores avanzados. En esta ocasión vamos a analizar la partida 21 del libro, un duelo entre el propio Chernev y Halbov. Prepárese para adentrarse en los razonamientos detrás de cada jugada y descubrir por qué este libro es considerado un tesoro para aprender ajedrez de forma lógica y metódica. Bien, veamos la partida. Inicia el maestro con D4. Esta es una de las mejores jugadas iniciales en el tablero. Lo mismo que E4. Cualquiera de estas jugadas sitúa un peón en el centro abriendo camino a sus piezas. ¿Por qué jugada debería usted inclinarse? La elección es una cuestión de gusto. Hablando en general, E4 tiende a producir juegos abiertos con mayores posibilidades de ataque, mientras que D4 tiende a producir partidas en las que ambos bandos luchan por ventajas posicionales. Blackburn dice, el primer consejo que puedo darle al joven estudiante que desea mejorar su ajedrez es que en la formación de su estilo debe seguir sus propias aptitudes y temperamento. Un jugador obtiene placer en elaborar una partida como si se tratase de una suma aritmética. Otro no busca sino ingeniosas combinaciones y brillantes ataques. Lo mejor con mucho es que cada uno trate de desarrollar sus propias cualidades. Esto, sin embargo, tiene ciertos matices. Es cierto lo que dicen los maestros. Sin embargo, cuando tú estás recién aprendiendo, lo que más debes practicar es la táctica. La táctica es lo primero que tienes que entrenar y practicar en tu ajedrez. Y cuando tú juegas partidas con D4, tiendes a arribar a juegos donde el corte es más estratégico que táctico, en el sentido de que hay a veces se dan menos posibilidades de combinaciones. Estamos claros que las combinaciones están a lo largo de todas las partidas, incluso en el final existe la táctica, existen las combinaciones. Pero en general la táctica se da más en el juego abierto que en el juego cerrado. Y como dice el maestro, el juego abierto es más común que se logre a partir de E4 que de D4. Por lo tanto, en los inicios, para un jugador iniciado o principiante, es mucho más recomendable jugar E4 que D4. Bueno, responden las negras jugando D5. Una excelente respuesta, pues impide a las blancas sigan, por ejemplo, con E4, que ya hemos nombrado en otras ocasiones, ¿cierto? Con dos peones dominando el centro. De este modo también las negras dan paso a su dama y a un alfil. Bueno, las blancas prosiguieron con caballo F3. En lugar de esto, las blancas a menudo juegan C4 como segunda jugada. Aquí las blancas normalmente juegan C4 como la partida anterior que habíamos comentado, pero esta vez juegan entonces caballo F3 controlando la casilla E5 y desarrollando un caballo. Se trata de, bueno, las blancas a menudo juegan C4 ofreciendo un peón. Se trata de un gambito solo por gracia de la definición, puesto que las blancas recobran el peón fácilmente conservando una fuerte posición. Esta jugada de caballo tiene una virtud de desarrollar una pieza, una casilla óptima, conservando las blancas la opción de entrar en el gambito de dama. Bueno, las negras jugaron acá E6. Perfectamente seguro, pero un tanto prudente. Yo preferiría, por ejemplo, jugar eh, caballo F6. A ver, estamos aquí. Nuevamente se me perdió la página.
Y estamos en la página 158 ya. En vez de jugar E6, el maestro prefiere caballo F6. Interesante, interesante. Caballo F6 no obliga a las negras a un juego defensivo y no interfiere con el desarrollo de alfil de C8. La textual es la mejor forma de apoyar el peón D, después de que las blancas lo hayan atacado con C4, pero las blancas aún no han realizado este gesto agresivo. Esto es una observación muy instructiva. La respuesta E6 se hace a la jugada C4. Es interesante, grábenlo por ahí en algún archivo de su mente. Si el blanco juega C4, una de las mejores respuestas es E6. Pero si el blanco prescinde de C4, entonces hay que prescindir de 6 y jugar, por ejemplo, caballo F6. Interesante, ¿ah? Interesante. Bien, las negras juegan E6 y las blancas juegan la fuerte E3. Qué increíble que sea fuerte esta jugada según el maestro. Esta tranquila jugada es el preludio al ataque Koyi, que implica un temático asalto al flanco de rey. El plan general del Koyi es avanzar el peón a E4, tras una adecuada preparación. O sea, primero se prepara para jugar E4, que consiste en las siguientes maniobras. Primero, desarrollar el alfil por C de F1 a T3, a fin de reforzar la presión sobre el punto vital de la casilla E4, y atacar al peón negro H, que es un punto vulnerable tras el enroque. Situar el caballo de dama en D2. Esa es otra de las ideas. ¿Cierto? Estábamos ahí, aquí. El caballo de dama en D2. No en C3. No en C3 porque el punto C3 está reservado para el peón. Para este peón que va a quedarse ahí defendiendo a C4. Entonces el caballo va por D2. Enrocar en corto para movilizar la torre de H1 y desarrollar la dama por E2. Desarrollar la dama por E2. A fin de añadir presión sobre el proyectado avance de peón. Y finalmente realizar el avance del peón a E4. Este peón solo avanzará una casilla, pero pone en marcha toda la maquinaria. Se despejará la posición en el centro, abriéndose líneas para las fuerzas atacantes de las blancas. Bueno, las negras siguieron con C5. Esta agresión al centro de peones es prácticamente obligada para las negras en las aperturas de peón de dama. Las negras deben luchar por igualar el dominio en el centro. Las negras deben disputar la posición de las casillas importantes. Y el blanco juega C3, por eso es que el caballo no va a C3, sino que va a D2, porque generalmente en el sistema Koyi, este peón va a C3, reforzando y haciendo el famoso techito que le llaman, este techito. Bueno, apoyando al centro blanco y disponiéndose a jugar alfil de 3, pues libera la casilla C2 en caso de que las negras atacasen con C4. Bueno, caballo F6, natural y fuerte, esta es la mejor situación posible para el caballo de rey. Su desarrollo hacia el centro le permite participar en la lucha que allí va a librarse, porque es en el centro donde se produce la mayor parte de la lucha en la apertura. Y lo que allí suceda repercutirá sobre el resto del tablero. La superioridad en el centro es esencial para conseguir ventajas posicionales. Y el control del centro es indispensable para la eficaz conducción de un ataque en el flanco de rey. Entonces, todo desarrollo debe realizarse de forma tal que las piezas y los peones ejerzan su influencia sobre el centro. Una jugada posible en lugar de la textual es, por ejemplo, haber jugado C4. No me gusta, pero para impedir que las blancas sitúen su alfil en D3. Este tipo de jugadas que a muchos ajedrecistas encuentran irresistible debe evitarse. En realidad se trata de un error estratégico, ya que alivia la tensión sobre el peón D blanco y sobre el centro. Claro. Entonces podemos con toda seguridad tildar esta maniobra como un error. ¿Ya? Aquí entonces es mucho mejor jugar caballo F6 que jugar C4. Eso es un error. ¿Ya? Alivia la tensión central y deja a las negras con una fuerte cadena de peones.
no van a poder nunca más poder presionar sobre el peón de D4 con el peón de C. No van a abrir la columna, no van a hacer nada de estos objetivos que tienen las negras. Por lo tanto, caballo F6 es mucho mejor y mantiene la tensión. Siempre es bueno mantener la tensión. Es importante mantener fluida la posición central de peones. Es importante mantener la presión sobre el peón D blanco en el centro. También es importante conservar la opción de cambiar peones centrales. Esas son las tres reglas que dice el maestro. Primero, es importante mantener fluida la posición central de peones. Quiere decir que tiene que ser flexible. Es importante mantener la presión sobre el peón D blanco en el centro. O sea, contra más se mantenga la tensión, es mucho mejor. Y es importante conservar la opción de cambiar los peones centrales. O sea, el momento menos esperado, provocar un cambio de peones puede trastocar los planes del oponente. Bueno, el blanco juega alfil de 3 con el desarrollo ideal del alfil que controla la diagonal B1 H7, que lleva hasta el rey negro una vez que estén tocados. Y mantiene bajo control la casilla E4, donde se producirá la ruptura jugada proyectada hace rato mentalmente con E4, ¿cierto? Entonces, el negro juega caballo C6, el caballo entra en juego hacia el centro, como es de rigor, las negras tienen la intención de liberar su posición con un temprano avance E5. Una buena alternativa también es jugar, en vez de caballo C6, un caballo B7, por ejemplo. A fin de retomar con caballo en lugar de con alfil, si las blancas cambian D por C5. Por ejemplo, jugar caballo B7 y si las blancas cambian D por C5, retoman con caballo en lugar de con alfil y pueden ocupar la casilla E4. Pero juegan caballo C6. Las blancas juegan con el proyectado caballo BD2, que es típico del sistema Koye. A primera vista se diría que el caballo que esto es antinatural, ya que el caballo no parece estar bien colocado y bloquea el camino del alfil de C1. Este alfil queda ciego. En realidad, el caballo cumple con dos funciones. Entra en juego, aunque solo sea por la modesta D2, también apoya la inminente acción en el punto crítico de E4. O sea, apoya E4. El encierro del alfil de dama es un inconveniente, pero solo es momentáneo. Bueno, el negro juega alfil E7. Esto es preferible al agresivo desarrollo por D6. Es preferible porque podría detener un caballo G5. El alfil se necesita más cerca de casa para defender al rey. Bueno, las blancas enrocan. Esta notable jugada, en la que de un plumazo el rey se pone a cubierto mientras la torre surge mágicamente en escena, probablemente sea el mayor tributo a la civilización desde la invención de la rueda. Bueno, las negras también se enrocan. Las negras también se apresuran a refugiar a su rey, activando la torre en el mismo flanco. Y las blancas proyectan entonces el mencionado desarrollo de dama a E2, completando prácticamente el esquema del sistema Koye. Un lugar perfecto para la dama en casi todas las formas de apertura de peón de dama. La dama blanca refuerza el avance del peón de E y añadirá consistencia al subsiguiente ataque. Las negras juegan torre 8, siendo el rayo X a la dama, caso que se abra la columna E. Las torres deben situarse en las columnas abiertas, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué pues aquí? El corolario, cuando no hay columnas abiertas, es situarlas en las columnas centrales, pues de este modo su emplazamiento será óptimo cuando tales columnas se abran. Esta es la razón por la que la torre de rey generalmente se sitúa en el E8 o D8, mientras que la columna de dama suele colocarse mientras que la de la columna de dama suele colocarse en D8 o en C8. Bueno, aquí las blancas realizan una jugada muy interesante que, por ejemplo, habría sido interesante jugar caballo E5 acá, con idea de tal vez F4 o caballo F3. Pero las blancas acá hacen D por E5. El avance de 4 sería prematuro. Por ejemplo, eso sería un error, dice el maestro, que jugar E4 sería prematuro. Luego de D por E4, caballo por E4, C por D4, y las blancas perderían un peón. Claro. La textual tiene en cuenta, D por C5, tiene en cuenta estas consideraciones. El alfil negro, que ya ha jugado una vez, tendrá que volver a jugar para retomar el peón, o sea, va a perder un tiempo.
Em, el alfil que se necesita para la defensa del flanco rey se situará en el otro flanco, o sea, dejará de cubrir la casilla G4 para venir acá, a este diagonal. En C5 el alfil estará desprotegido y sujeto a un ataque imprevisto. Aquí no tiene sostén de nada. Y el caballo blanco de D2 podrá ganar un tiempo jugando luego a P3, tocando al alfil. En un final, caso de que se produzca, las blancas tendrían a disposición favorable de 3 peones contra 2 en el flanco de dama. Interesante. Lo que destaca el maestro es esto. Que aquí tenemos 3 peones contra 2 en el flanco de dama. Y finalmente las negras toman de alfil. Las negras deben retomar en C5 si no quieren quedarse con un peón de menos. Y acá las blancas continúan su proyectado ataque con E4. La jugada clave del Kolle. Una fuerte ruptura que liberará la actividad de las piezas encerradas. ¿Cómo deben responder las negras? Si por ejemplo cambian D por E4, supongamos que hacen D por E4, entonces después de caballo por E4, caballo por E4, dama por E4, las blancas amenazan ahora dama por H7, mate. No mate, sino que jaque. Las negras ya no cuentan con un caballo en F6, el mejor defensor del enroque, de modo que tendrán que debilitar su posición avanzando uno de los peones que protegen al rey. Si evitan el cambio de peón y si juegan, por ejemplo, D4, por ejemplo, juegan D4, sigue caballo B3, alfil B6 para salvar el alfil y E5. Si caballo D5, las blancas deberían ganar con la precisión de una operación matemática, como dice Blackburn con C por D4. La tentativa de ganar gracias a una ingeniosa combinación y un brillante ataque. La tentativa de ganar gracias a una ingeniosa combinación y brillante ataque con, por ejemplo, alfil por H7, rey por H7, caballo G5, tiene éxito después de rey G6, dama E4, F5, E por F6, jaque, rey por F6, dama F3, rey E7, y acá es dama F7, rey D6, caballo E4, rey E5, dama H5, G5, que larga la variante, y alfil por G5, que conduce al mate en pocas jugadas. Interesante variante. Aquí en vez de G5, si rey por E4, viene caballo D2, rey D3, dama G6, rey E2, dama G4, rey D3 y dama E4, mate. Dama E4, mate. Pero, esto tiene un pero. Sin embargo, tienen rey G8 después de... alfil por H7, rey por H7, caballo G5, rey G8. Tienen rey G8, qué increíble, ¿ah? Y ahora, si dama H5, tienen caballo por E5. Y es un jarro de agua fría, después del cual las blancas tendrían dificultades para justificar su sacrificio.
Wow, tremenda variante. El punto F7 queda defendido por el caballo. Muy importante. Bien. Entonces juegan E5. Las negras evitan ambos inconvenientes impidiendo, de esta forma, E5, que expulsaría el caballo F6, ¿cierto? Evitan el avance del peón a E5 y, entre tanto, la torre tiene más espacio a su alcance y el alfil S8 puede participar en la acción. Las blancas juegan E por D5. Manos a la obra. Las blancas prosiguen el proceso de abrir líneas para el ataque. La casilla 4 está ahora disponible como trampolín de asalto para sus piezas. Las negras juegan caballo por D5. Las negras no consideran la captura de la dama, ya que después de la captura de dama, dama por E5, alfil C4, podrían considerarse las siguientes líneas. Por ejemplo, si dama D6, viene caballo G5, amenazando alfil por F7 y ganando calidad. Torre E7, caballo DE4, caballo por E4, caballo por E4, caballo por E4, caballo por E4, y las blancas ganan el alfil. La otra alternativa sería, por ejemplo, dama D7, caballo G5, torre E7, torre E7, caballo DE4, caballo por E4, dama por E4, amenazando al peón H, G6, dama H4, H5 y caballo E4, atacando el alfil ya F6. Qué interesante, ¿ah? Qué interesante ataque. Las negras deben entonces entregar su alfil para evitar la pérdida de la dama con un doblete de caballo. A la otra alternativa, la tercera alternativa es, después de alfil C4, dama de 8. Aquí vendría caballo B3, alfil B6, y las blancas podrían frotarse las manos con diversas posibilidades de ataque, a partir de, por ejemplo, alfil G5. Alfil G5, torre D1, en vez de alfil G5, torre D1, o incluso caballo G5. O sea, tienen muchas posibilidades de ataque. Bien, las blancas jugaron caballo B3, tocando el alfil, ganando un tiempo por el ataque al expuesto alfil. Obsérvese que ahora el blanco de S1 tiene un amplio radio de acción. Dama B6, defiende el alfil, una jugada con aspectos muy negativos, aunque es cierto que la dama se desarrolla protegiendo el alfil. Surgen otros factores a tener en cuenta. El flanco de rey carece de piezas defensivas y el caballo de 5 queda al aire libre, es decir, sin protección de pieza ni peón. ¿Existe una combinación? ¿Existe un jaque o captura que produzca un daño importante? Veamos. Veamos si ustedes encuentran alguna combinación acá en la partida. Traten de encontrar la mejor jugada. ¿La encontraron? Alfil por H7, excelente. Típico del sistema Koji. Típico del sistema Koji. Tales oportunidades deben cazarse al vuelo antes de que el oponente pueda reorganizarse. Bueno, rey por H7, ¿cierto? Rehusar la captura todavía es peor. El alfil puede retirarse o permanecer en H7. Mientras que el ataque prosigue con, por ejemplo, dama C4 y la dama pone el dedo en la llaga a las piezas negras desperdigadas en el centro. Entonces viene dama E4. Jaque. La clave. Gracias a un ataque doble, bueno, aquí y acá, las blancas recuperan la pieza con peón de ventaja, en concepto de interés por la inversión realizada. Ahora, las negras juegan rey G8, las blancas capturan. Bueno, en vez de rey G8 no se consigue nada, por ejemplo, con
F5 o G6. F5 o G6. Pues cualquiera de estos avances empeora la posición de peones en torno al rey. Entonces, rey G8, dama por D5. Las blancas recobran la pieza ganando otro tiempo de ataque sobre el alfil. Al estar ocupados en la defensa, las negras no tienen tiempo de consolidar su posición. Lo cierto es que, sin haber realizado jugadas obviamente malas, las negras se encuentran ya en una posición teóricamente perdida. Alfil F8. Peón se retirada, pero la alternativa alfil E7 permite a las blancas capturar el peón de E. Veamos ahora las blancas, ya que no tienen otra alternativa, perdían el peón de E, ahora tienen que asumir el salto de caballo a G5. La amenaza alfil por F7 y mate en 2 jugadas más. Las negras no tienen respiro. Bueno, y acá había una jugada que salvaba un poquito la posición. Y era esta. Es una jugada muy fea y es muy difícil de encontrar, pero salvaba un poco la posición. Pero las negras evidentemente no quieren hacer eso y jugaron alfil E6. Y esto es un error. Esto claramente es el error de la partida y le cuesta la partida al maestro. El maestro de las negras. Por fin entra en juego el alfil de dama negro. Esta jugada parece efectiva ya que neutraliza el mate, se expulsa a la dama enemiga, desarrolla otra pieza y se libera la torre de A8. Pero como dijimos es un error. Y las blancas ahora ya tienen ventaja decisiva y realizan dama E4 con tremendos problemas para las negras. La dama se retira, pero sin pérdida de tiempo, ya que amenaza mate en H7. Las negras disponen ahora de muy pocas elecciones y juegan G6. Otras alternativas habrían sido, por ejemplo, F5. Si juegan F5, después de dama H4 y alfil D6 para darle un espacio al rey, dama H7, rey F8, dama G6, caballo D8, caballo S7, rey E7, dama por G7, lleva a una catástrofe. Otras alternativas eran, por ejemplo, dama H4, en vez de alfil D6, alfil C5. Y si alfil C5 viene caballo por E6, torre por E6, dama C4, ganando pieza. Otra alternativa era cuando estaba acá en dama G6, si se mueve el alfil de E6, cae su colega de D6. O sea, si se saca este alfil por algún lado, cae ese. Eso no había faltado mencionar. Entonces, juegan G6. G6. Y las blancas juegan dama H4, nuevamente amenazando mate. Las negras van entonces a remolque y tienen que situar sus piezas prácticamente donde les obligan las blancas. Bueno, juegan alfil G7, evitando el mate, ¿cierto? No se puede impedir que las blancas den jaque en H7, pero las negras evitan que la dama llegue a H8. Si en lugar de la textual, por ejemplo, las negras juegan alfil D6, dándole lugar al avance del rey, perderían tras dama H7, rey F8, caballo por E6, torre por E6 y dama H8, ganando la torre. La otra es que si en vez de caballo por E6 se hacen F por E6, también vendría algo más nefasto que sería, por ejemplo, alfil H6 mate. Entonces juegan alfil G7. Con la textual entonces las negras parecen haber construido un refugio a prueba de bombas para su rey. Sin embargo, las blancas juegan alfil E3. Las blancas incorporan fuerzas de refresco, el alfil de casillas negras toma parte en la acción ganando un tiempo. El ataque a la dama es anecdótico en relación con el verdadero propósito de la flanca, que es el control de la casilla C5. Un caballo en esta casilla dominaría el centro y el flanco de dama. Un alfil sería útil para impedir que el rey negro se escape por F8. Entonces,
Las negras juegan dama A6, retirando la dama del ataque. Las negras descartan, por ejemplo, haber jugado dama C7. ¿Por qué? En vista de, por ejemplo, dama H7, rey F8, alfil C5 jaque, y acá, por ejemplo, caballo E7, dama por G6, y aquí F por G6, caballo por E6, rey G8 y caballo por G7. Qué linda combinación. Tremenda combinación. Tremenda combinación que dio Cherner. Tremenda. A ver, veámoslas de nuevo. No juegan dama C7 porque vendría dama H7, jaque, estoy acá, jaque, cubre, única casi. Dama por G6. Se come, caballo jaque, rey se mueve y doblete, ganando en la refriega. Qué buena combinación. Bien, entonces también podría ser, en vez de F por G6, en vez de F por G6, podría ser eh, dama por C5, caballo por E6, jaque, F por E6, dama por E8, jaque, rey por E8 y caballo por C5, ganando fácilmente, ganando calidad por lo menos. Torre por alfil. Entonces las negras quedaron más o menos con eso y prefirieron jugar dama A6. Bueno, vino un fuerte caballo en C5. De nuevo, una pieza blanca invade el campo enemigo, ganando tiempo por el procedimiento de atacar a la dama. Dama C4. Esperando encontrar alguna paz mediante el cambio de damas. Nada, dama H7 jaque. Con el objeto de arrinconar al rey, eliminando su protección. Bueno, rey F8. Y ahora las blancas juegan caballo por E6 jaque. A menudo hay más de una forma de ganar, una vez conseguida la superioridad posicional. Un bonito remate habría sido, por ejemplo, caballo G a 6, jaque. Habría venido F por E6, por ejemplo, alfil H6, atacando y amenazando mate, defendiendo al mate con torre E7 y dama H8. No solo para mostrar que la dama puede alcanzar H8, sino que rey F7, dama por G7, rey E8 y dama G8, mate. Cuando hace alfil H6, si en lugar de torre 7 hace, por ejemplo, alfil por H6, viene caballo de 7, mate también. Entonces juega el blanco, se perdió esa variante y juega caballo C por E6, jaque. F por E6. Las negras, si las negras sacrifican calidad con torre por E6, por ejemplo, torre por E6, eh, podrían prolongar pero no aliviar sus sufrimientos. Entonces jugaron F por E6, dama por G6, amenazando dama F7 en mate, y jugaron finalmente caballo D8. Dice el autor, yo esperaba torre E7. En vez de caballo D8 esperaba torre E7, en cuyo caso pensaba ganar mediante una marcha triunfal del peón a través, a saber de F4. Muy buena. Amenazando con F por E5, rey G8 y dama H7 en mate. Si por ejemplo hicieran cualquier tontera, por ejemplo, F por E5 jaque, rey G8 y dama H7 en mate. Eso amenaza entonces con hacer F4. Entonces, si jugaba, por ejemplo, E4, vendría F5, amenazando de nuevo un jaque descubierto mortífero. Y si las negras jugaban E5, venían F6 y las blancas ganan. Realmente una marcha triunfal del peón. Entonces juegan caballo de 8 y ahora las blancas juegan. Adivinen qué juegan las blancas.
Las blancas jugaron caballo H7, pero el maestro dice que estuvo pensando y estuvo tentado de buscar una victoria, también nuevamente con F4. Si E4, F5 y si... ¿Qué pasó? Era mi conexión. F5, si E5, entonces F6, si alfil H8, vendría caballo H7 mate. Pero el sentido común prevaleció. Hay que ganar de la forma más expeditiva posible, optando por la jugada más sencilla o brutal que pone punto final a la lucha. Bueno, las blancas, después de caballo H7, podrían haber jugado, por ejemplo, rey G8, caballo H6, perdón, caballo F6, rey H8 y dama H7 mate. Sin embargo, después de caballo H7 se rindieron. Bueno, esta bonita partida la colocó el maestro entonces en su libro y es bastante elocuente, ¿no? Interesante el ataque y el uso del sistema COI. Dale like si te gustó la partida, comparte y nos vemos en otro video. Hasta luego.